Germania, la capital mundial. A pesar de su disgusto por Berlín, a la que veía como demasiado moderna y judía, Hitler planeaba transformarla en Germania, la capital mundial nazi. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer, su arquitecto jefe, dirigiría un proyecto de 20 años y 500 millones de Reichsmarks para demoler el centro de Berlín, reubicando a los residentes en hogares de judíos deportados. El núcleo de Germania consistía en un nuevo diseño urbano definido por dos bulevares que se cruzaban, formando una gigantesca cruz sobre la ciudad. El eje norte-sur se extendería 5 kilómetros y serviría como ruta de desfiles, desviando el tráfico hacia una autopista subterránea. En el corazón de Germania estaría la Große Platz, de 350.000 metros cuadrados, flanqueada por el Palacio del Führer, el Reichstag, la nueva Cancillería y el alto mando del ejército. En el extremo norte se levantaría la Volkshalle, el Salón del Pueblo, diseñada por el propio Hitler y planeada para ser el edificio cerrado más grande jamás construido. Con más de 200 metros de altura y 250 de ancho, tendría capacidad para 120.000 personas. La plaza frente a ella empequeñecería la de San Pedro en Roma. En el extremo sur del bulevar se proyectaba un arco inspirado en el Arco de Triunfo de París, ampliado a casi 100 metros de altura. La escala colosal de Germania buscaba impresionar a los partidarios e intimidar a los enemigos, haciéndolos sentir pequeños e impotentes. Los nazis probaron el suelo berlinés con un cilindro de hormigón de 12.600 toneladas, el Werbelastunskörper, construido por trabajo forzado francés y aún en pie hoy. Se importó granito sueco, pero Germania nunca pasó de ser una fantasía, con casi nada construido. El Gran Reich Germánico. Ese era el nombre del vasto imperio que la Alemania nazi pretendía establecer en Europa. Formaba parte del nuevo orden de Hitler, que buscaba remodelar el continente bajo un dominio racialmente germánico. La Unión Soviética quedaba excluida, pues era vista como judeo-bolchevique, no europea y criminal. El plan contemplaba la anexión directa de territorios como Austria, Bohemia, Polonia Occidental y muchos otros. Estas áreas serían absorbidas por completo, mientras que las regiones circundantes se convertirían en estados satélite. España, Portugal e Italia estaban destinadas a caer bajo control total alemán. La frontera occidental debía restaurar los límites del Sacro Imperio Romano, incluyendo Valonia, la Suiza francófona y gran parte de Francia septentrional y oriental. Gran Bretaña, en lugar de ser anexionada, era vista como potencial aliada naval del Reich. Los hombres británicos serían usados como mano de obra industrial esclava y las mujeres británicas serían embarazadas por soldados alemanes para germanizar el país. Las islas del Canal serían incorporadas al imperio, reconvertidas en balnearios de fuerza por la alegría. Irlanda, una vez ocupada, se unificaría y gobernaría junto a Gran Bretaña. Pero la prioridad expansiva del régimen estaba en el este. El concepto de Lebensraum buscaba colonizar vastas áreas de Europa Oriental, extendiendo el alcance alemán hasta los montes Urales bajo el general Planost. Esto implicaba exterminio masivo y limpieza étnica, expulsar a eslavos, judíos, gitanos y otros considerados inferiores para dar paso a colonos alemanes. El excedente de población rusa al oeste de los Urales sería deportado a Siberia. Estonios, letones y lituanos estaban marcados para una futura asimilación mediante germanización. El Breitspurbahn era un gigantesco proyecto ferroviario de ancho especial, concebido por Hitler para conectar las ciudades del Gran Reich germánico y más allá. Sustituyendo el transporte marítimo por un ferrocarril continental de alta velocidad, estaba diseñado con un ancho de 4 metros, más del doble del estándar. En 1941 se le otorgaron 84.000 toneladas de acero. Los trenes de pasajeros serían colosales, 6 metros de ancho y 7 de alto, equipados con lámparas de araña, restaurantes, un cine, plataforma panorámica acristalada, vagones con bañeras y duchas, salones de peluquería e incluso una pastelería. Una meta clave era la conexión rápida entre Alta Silesia y la cuenca del Donetsk. Había rutas previstas desde Berlín a Moscú, del Mediterráneo a Múnich y hasta lo profundo de Eurasia. Los trenes también se diseñaban para uso militar, con almacenamiento de municiones, espacio para tanques y tropas,
e incluso una instalación antiaérea oculta bajo una cúpula. Ningún tren Breitspurbahn llegó a construirse. Algunos documentos de diseño terminaron en la Unión Soviética. La invasión de Estados Unidos. Hitler veía inevitable la guerra con Estados Unidos, envidiaba sus recursos y temía su poder. Conquistar Europa era el paso previo para enfrentarse a América. La Operación Pastorius fue un primer intento de sabotear infraestructura estadounidense infiltrando agentes entrenados, pero fracasó cuando uno de ellos, George Johann Dutch, desertó y avisó al FBI. El plan a largo plazo requería una expansión masiva de la Kriegsmarine. Tras las esperadas victorias sobre Gran Bretaña y la Unión Soviética, Hitler pretendía construir una armada capaz de transportar millones de soldados alemanes a través del Atlántico. Había dos rutas de invasión previstas, un ataque germano-japonés a modo de pinza a través de Alaska y las ciudades costeras, o un asalto desde el norte de África hacia Nueva Orleans, usando el río Mississippi para avanzar tierra adentro. También se planeaba ocupar Azores, Canarias y otras islas para obtener bases atlánticas. El proyecto America Bomber buscaba desarrollar bombarderos de largo alcance capaces de llegar al continente americano. En la visión de Hitler, Gran Bretaña, una vez derrotada, se uniría a Alemania en una guerra final contra Estados Unidos. El plan de ocupación posterior convertía a América en un campo de cría. Bajo control nazi, se eliminarían poblaciones consideradas inferiores y se transformaría en una extensión racialmente pura de la ideología nazi. El Imperio Ártico. En 1938, Alemania lanzó una expedición a la Antártida y reclamó parte de la tierra de la Reina Maud como Neuschwabenland. El objetivo era establecer una colonia permanente, aunque a corto plazo buscaban aceite de ballena para reducir importaciones. La verdadera meta era propagandística: mostrar a Alemania como potencia global. También existían planes para fundar en Noruega la ciudad de Nordstern, cerca de Trondheim. Sería un centro naval, cultural y símbolo de dominio en el norte. Con capacidad para 300.000 alemanes, incluiría un museo de arte, un cementerio militar y un enorme memorial. La mitología nazi lo vinculaba a orígenes arios, con festivales culturales dedicados a dioses germánicos. Hitler lo describía como un Singapur alemán, el nuevo orden global. Alemania nazi e Italia fascista planeaban establecer dominio político y económico fuera de Europa, convirtiendo regiones en satélites ideológicos y de recursos. África se dividiría, el norte bajo Italia, el centro bajo Alemania y el sur bajo un régimen afrikáner pro-nazi. En Asia y el Pacífico, comunidades alemanas en China, Japón, Australia, India e Indias Orientales holandesas serían usadas para difundir sentimiento anticomunista. En Tíbet querían fomentar una rebelión antibritánica. Alemania mantenía además sus reclamaciones coloniales previas a la Primera Guerra Mundial en Nueva Guinea y Samoa, incluso barajando venderlas a Japón. Australia y Nueva Zelanda serían colonizadas por japoneses. En Palestina, el plan era instaurar un régimen árabe títere hostil al sionismo. Irán, considerado ario, debía convertirse en gran socio del eje. Afganistán sería un estado cliente bajo Amanullah Khan, base contra los británicos. Asia Central e India estaban marcadas para colonización ideológica, con poblaciones túrquicas reclutadas y germanizadas. El subcontinente se dividiría. Alemania controlaría Pakistán y Japón anexaría el resto. En América, Alemania y Japón buscaban desafiar la hegemonía estadounidense. Japón planeaba tomar el Canal de Panamá y convertir Centroamérica en centro colonial. Los nazis pretendían dominar Sudamérica económicamente a través de colonias alemanas, redes luteranas y grupos fascistas locales. Hitler soñaba con fundar una nueva Alemania en Brasil, expandiéndose hacia países vecinos. El complejo cultural de Linz. Hitler planeaba construir en Linz, cerca de su ciudad natal, un gigantesco complejo arquitectónico como centro cultural del Reich. Debía superar al Louvre, con museo, biblioteca, ópera y teatro en un solo edificio. El museo exhibiría obras saqueadas en toda Europa, con especial énfasis en pintura romántica y realista alemana del siglo XIX. Linz debía eclipsar a Viena y convertirse en capital cultural e industrial del Danubio, levantada con trabajo forzado y el campo de concentración de Mauthausen.
Miles de obras ya habían sido reunidas, escondidas luego en la mina de sal de Altaussee, capturadas por los aliados. La red de televisión nazi. El régimen soñaba con un imperio televisivo totalitario, el Deutsche Fernsehrundfunk. Lanzado en 1935 en Berlín como el primer servicio regular de televisión del mundo, planeaban llenar Alemania con enormes pantallas en plazas, fábricas y bares. Transmitirían propaganda continua, desde comedias familiares hasta ejecuciones públicas. Incluso se diseñaron furgones móviles para proyectar en zonas rurales. Nunca pasó de pruebas limitadas. El Plan Madagascar. Antes de la solución final, los nazis imaginaron deportar a toda la población judía de Europa a Madagascar. Propuesto en 1940, preveía trasladar 1 millón de judíos por año durante 4 años, bajo un régimen de control de las SS en la isla. El proyecto contemplaba que muchos murieran por enfermedad, hambre o condiciones adversas. Eichmann diseñó el proceso: confiscar bienes judíos, financiar el traslado y establecer una administración bajo vigilancia alemana. El plan se abandonó en 1941 en favor del genocidio en Europa del Este. Programas de cría. Centrales en la visión nazi eran los programas pronatalistas para incrementar la población aria a 200 millones. El Lebensborn, creado en 1935, ofrecía hogares de maternidad e incentivos a mujeres consideradas valiosas racialmente. Se alentaba su unión con oficiales de las SS. También se dedicó al secuestro y germanización de niños de países ocupados. Se premiaba con la Cruz de Honor de la Madre Alemana a quienes tuvieran 8 o más hijos. Bormann y Himmler planeaban incluso reformas para permitir que héroes de guerra tuvieran varias esposas legalmente.